geopolítica, de guerras, de personajes, de momentos, de todo lo que trae un libro que a través de 50 episodios nos va hablando un poco de particularidades y peculiaridades del mundo. Se llama Entre los Archivos y es el libro de Alejandro Barros, geógrafo, comunicador, parte del podcast Tomás va a morir, más conocido como Buffy. ¿Por qué te dicen así, Partamos por eso, Alejandro, bienvenido. Eso. Bueno, primero saludar, hola. ¿Qué tal? Gracias por el momento de voz, poder dirigirme a todos los radioescuchas, a quienes también les mando un saludo. La palabra Buffy muchos piensan que se escribe porque se anglizó, B larga U, F, F, Y, más en un principio era simplemente U, una F y una I latina porque es de bufón pequeño. Ahí viene la palabra, porque parece que en algún momento de mi vida fue muy divertido, era como un bufito, como no sé cómo decirlo. Como bufoncito. Bufoncito, claro, el Buffy, un sobrenombre que me pusieron en el colegio, entonces quedó así para los amigos y hoy en día, claro, como hago el podcast con mis amigos, quedó para todos ellos. Que me reí el otro día a propósito de Tomás va a morir, que está más cerca de morirse Ledo con esas cosas en la bicicleta. En la bicicleta. Pero ya nos vamos a entrar a ese mundo. Ya vamos. Oye, Alejandro, primero, ¿cómo hiciste la selección? Porque de verdad hay una variedad de historias aquí, de todo, de distintos lugares del mundo, distintas épocas, que no es fácil. Bueno, mira, de partida yo creo que el nombre del libro es importante para entender esto porque se llama De la geopolítica a TikTok. Sí. Y eso pasa porque nosotros llevamos el podcast que en algún momento hice, que se llamaba Entre los Archivos, que era un podcast de teoría de las ciencias políticas. Imagínate el tema, y eran capítulos como muy densos. Áridos, sí. Sí, y eran sobre temas como de educación política, educación cívica, un poquito más como denso, por así decirlo, donde yo hablaba qué es el Estado, qué es el gobierno, qué son las monarquías, diferencia, bueno, todo ese tipo de cosas así medias cabezonas como de teoría de las ciencias políticas. En un momento ese modelo, cuando los podcasts no tenían video, etcétera, empezó a quedar como medio acabado, además de que no me da ni un centavo. Yo hacía ese podcast Claro, solamente obvio, por amor al arte. por amor al arte, pero me quitaba mucho tiempo. Entonces ahí la gente que trabajaba conmigo me dijo, ¿por qué no te vayas a TikTok? Donde otro público, un contenido más rápido, más ágil y que tiene la gracia de que se puede viralizar, es decir, que le puede llegar a mucha gente. De hecho, nuestro video más popular tuvo 12 millones de reproducciones. Fabuloso. Es harto sí, que uno lo piensa. Más de la mitad de la gente que vive en este país. Sí. Y bueno, entonces empezamos a hacer cápsulas muy parecidas a esa índole, pero en TikTok, más cortita. Entonces empezamos a hablar qué fue tal guerra, quién fue tal personaje, qué fue tal suceso, etcétera. Y así generamos una parrilla. Actualmente tengo más de 200 cápsulas colgadas, entonces son varios temas. Y de ahí cuando nació la idea de hacer el libro, que, bueno, la verdad la idea del libro venía de antes, ¿no? Es decir, cuando se concretó la idea de transformarlo en un libro, tuve que pasar por un proceso de selección de cuáles son las que yo encontré que eran más entretenidas. De hecho, varias quedaron fuera porque tenía 54 escritas, por ejemplo, y por temas de edición dijimos, al ser humano le gustan los temas, los números más redonditos. Claro. 54 no es un número que pegue por ningún lado, sí. No, para nada. Entonces, 24 más grande, no. Cerrámoslo en 50. Y creo que el libro quedó de un largo, bueno, sí. ¿no es cierto? De hecho, se me quedó en el velador el libro, porque además sirve para que uno, cuando, no sé, pues te querís reír o se te fue un detalle, te quedó una duda, lo podéis revisar de nuevo y da lo mismo, el orden de los factores no altera el producto. Tal cual. Eso es un libro, es como mi técnica de marketing, porque yo digo, este es un libro que no es necesario leerlo. Toda la gente dice, pero ¿cómo? Es de la misma cara que pone usted. ¿Qué sentido tiene? Lo que pasa es que cuando uno agarra un libro, cualquier libro, tú tienes que leerlo desde la primera palabra hasta la última, porque si no, no tiene sentido, porque el libro está diseñado para leerlo entero. Si tú lees 3 capítulos del medio, lees solo el final, lees solo el principio, no está diseñado para eso. Si lo lees de atrás para adelante, menos sentido te hace. En cambio, este libro no está diseñado para que cada capítulo de los 50 capítulos, que son capítulos cortitos, tenga sentido por sí mismo. Entonces la persona no tiene, a muchos nos pasa que no tenemos tiempo para meternos en una novela de 400 páginas porque es cansador, porque toma tiempo, porque el frenesí del mundo moderno nos impide también tener esas cosas. Yo lamentablemente debo reconocer que no he empezado muchos libros porque exactamente reconozco que no tengo en este momento el tiempo para hacerlo. Bueno, este libro no, como digo, se pueden leer las historias por separado, puedes leer 2 historias, después dejar el libro guardado 5 años si quieres, después retomar 2 historias después, leer 3 historias y usar el resto del libro para calentar la parrilla. Da lo mismo, el punto es que cada historia cuenta por separado. Pero igual hay historias que pueden cambiar. Sí, claro. Además que hay una cosa que
que pasa con diferentes formatos, ¿no? Que tiene que ver con los traslados, ¿no? Hay mucha gente que escucha y que lee también en traslados. Y claro, de repente uno los elabora y piensa en los traslados. Los traslados son una medida de tiempo, digamos. Oye, que me abriste todo un mundo con esto. Escritor. Trabajamos harto con el tema y también audiovisualmente con el tema de los traslados. Hay una medida re interesante. Ahí. De hecho, yo he notado que un público gigante ahí. Que en varios libros ahora, sobre todo de novelas, de narración de ficción, se está optando también por el modelo del capítulo corto. Así. Exactamente, cuando uno tiene 10 minutos, 5 minutos, aprovechas y no dejáis el capítulo a la mitad, que es bien incómodo, lamentablemente, a veces hacerlo ahora, así. En la búsqueda, ¿no? Hay una cosa muy... acá nosotros nos definimos como unos orgullosos ñoños, ¿no? O sea, todo el rato, ¿no? Y nada de ñoño en rehabilitación, ñoño orgullosos. Puristas. Puristas, ortodoxos, talibanes, ¿no? Sí. Y aquella harta ñoñería talibán, que es bacán, porque la contáis además muy entretenida. Pero no es que la cuente, es entretenida. Son historias. Eso es lo que te quería comentar. Mira, de partida también voy a reivindicar al mundo de los ñoños. Yo creo que en algún momento, hace 30 años atrás, claro, ser ñoño era mal visto. Hoy en día está completamente validado. Hoy día todos quieren ser ñoños. Todos quieren ser ñoños. Es más cómodo, además. Es más fácil. Hay menos explicación, menos expectativas. Tal cual. La historia, yo no soy historiador, yo soy analista internacional, ¿ya? Por eso mis temas que trato son sobre conflictos, sobre guerra, sobre ese tipo de cosas. Está llena de anécdotas que son realmente muy peculiares, muy entretenidas. De hecho, una de las cosas como las cuales yo me basé para recopilar estos temas es darme cuenta de que el ser humano siempre tiene la característica de innovar, de improvisar, de mejorar las cosas, de darle perspectiva, todo eso. Pero cuando está en aprietos y está en conflicto, esa capacidad se multiplica por X, 10, 20 veces. Son en los grandes conflictos donde han salido las más grandes tecnologías de la humanidad, para mal, lo digo, yo que estudio las guerras, digo que la guerra es pésima, la hace muy mal a la humanidad, pero sí hay que reconocer que en cierto episodio histórico es donde aparecen los personajes más notables, donde aparecen los temas relacionados con el desarrollo científico, donde la humanidad da un paso más rápido. El ejército fantasma es una prueba. Hay muchas cosas, tal cual. Entonces, y también al mismo tiempo aparecen... el ingenio humano, pero como llevado como a la tontera, a la estupidez. Aparecen algunas cosas que son bastante... Y que en general los libros de historia se omiten porque, claro, no marcan un precedente que cambie el rumbo de la humanidad para nada. Pero son anécdotas muy entretenidas que dan un sazón. Es como... Nadie come la ensalada por el aliño. Pero si el aliño hace que tú te comas la ensalada. Eso es la cosa. Exacto. Si no estuviera aliñada, nadie se la comería. Sí, claro. Entonces... Lo mismo pasa con esto. Todas estas historias que alinean la historia, la macrohistoria, está bien. Yo no estoy diciendo que la gente tenga que omitir el método de estudio de la historia y aprenderse los procesos, las fechas, los personajes, etcétera. Pero sí podéis complementarlo con algunas anécdotas entretenidas para darte cuenta de cómo funcionan las cosas. Y también a veces esas anécdotas entretenidas son el pivote, el eje que hace que la humanidad vaya por un u otro camino. Eso es interesante. Vamos despejando algunas de esas historias. Por ejemplo, en la primera parte, para no ir en orden cronológico, pero en la primera parte aparece Somalilandia. Que yo cuando leí fue como, ¿qué es esto? Como Fantasilandia, una cosa como divertida y todo. Y no tenía idea de lo que ocurría en el Cuerno de África, por ejemplo, y que efectivamente hay una división y que si un lado prospera depende de si el otro sigue existiendo o no. Y son cosas que uno de verdad piensa que son bromas, que son anécdotas, pues, ¿no? Y finalmente sí son... Mira, o lo de la plataforma, que es un país, o la Orden de Malta, que no que existe, pero no existe. Vamos al caso de Somalilandia, que es un país que no existe. ¿Qué es lo que pasa? Cuando se inventó el modelo de países, porque los países no siempre existieron, los países se inventaron. O sea, el ser humano dijeron, ¿por qué no nos agrupamos de esta manera para evitar problemas? Y eso pasó después de la Primera Guerra Mundial, cuando caen los grandes imperios europeos, que la humanidad dijo... Vamos a imponer, sobre todo con los 14 puntos de Wilson, presidente norteamericano de la época, vamos a imponer un nuevo sistema de convivir sobre la Tierra que se llama países. Y los países, la gracia que va a tener que cada grupo humano que piense de una manera X va a tener su propio país y van a ser felices dentro y van a solucionar sus problemas a su manera. El único problema es que cuando se aplicó esto, pasaron 4 fenómenos que hicieron que todo se complicara. Número 1, entonces la idea era eso, una nación, un territorio. Nación más territorio igual a un país. Eso es lo que se entiende hoy en día. Soberanía, territorio y población es lo que se define en legislación internacional como un país, como un Estado-nación. ¿Qué pasó? Número 1, muy pocos casos, por ejemplo el de Japón, donde un país quedó con una nación. En Japón solo hay japoneses y ningún japonés vive fuera de Japón. Perfecto, de libro.
Aunque el tema de Okinawa, porque los de okinawenses son son como un poco disidentes, pero muy poco en comparación con lo que pasa en el resto del mundo. Pero ¿qué fue lo que pasó en muchos lugares? Que quedaron 2 naciones dentro de un país, y que son naciones que no se llevan muy bien y por lo tanto se quieren pelear, que quedaron un país dividido en varias naciones, o sea, varias naciones en diferentes países que quieren convivir juntos, como lo que pasa con el gran Estado árabe. Todos los países árabes quieren formar un gran califato único, pero están separados en diferentes países. No pueden convivir juntos. De hecho, la aparición del Estado Islámico lo que quería era reivindicar esa deuda histórica, decir, nosotros vamos a hacer la gran nación árabe, vamos a unir todos los árabes en un solo país porque estamos divididos. Pero anda a ponerlos de acuerdo. O, el peor de los casos, cuando una nación se queda sin país. Como el caso de los kurdos, de los gitanos, y hay muchos otros tal cual, que no quedaron con país, porque quedaron sin país. Bueno, apátridas. Ya, esa es la teoría que sustenta la historia. En Somalia, que uno siempre la ve como un país con un muy mal pasar en África, hay otro país que no tiene país, porque cuando se independizaron, se transformaron, dijeron, para la unión hacia la fuerza en política, seamos un solo país y así nos sostenemos más grave. Grave error, porque se dieron cuenta que no querían vivir juntos, se dieron cuenta que sus niveles de desarrollo no eran los mismos. Entonces, dentro de Somalia está otro país que se llama Somalilandia, que es un país que le va muy bien, muy bien. Es increíble lo bien que le va, pero están dentro de otro país, por lo tanto no son un país propiamente tal. No pueden... Tiene reconocimiento internacional, también cuentas tú, pues claro. Exacto, el reconocimiento internacional es importante. Entonces ese tipo de anécdotas están ahí en el... Las de la guerra también me llamaron mucho la atención, porque claro, las de la guerra no es un chiste, no son para la risa, pero que haya guerra, la guerra a los pasteles, por ejemplo, que hayan partido guerra, el por qué parten las guerras, ¿no? Sí, el Causis Belli, el de la oreja. La oreja de Jenkins, es una historia que repito harto, porque claro, en estricto rigor las guerras comienzan por las tensiones que hay entre las naciones. Los países, por teoría geopolítica, tienden a crecer y avanzar lo más que pueden, como cualquier sistema natural. O sea, si tú un bosque de roble, el bosque de roble va a crecer y va a propagarse, se va a reproducir lo más que pueda hasta que o llega al mar, por así decirlo, o hasta que choque con otro bosque, el de pino. Y ahí empieza un conflicto natural. ¿Quién va a tener, el que sea más óptimo para absorber luz, para absorber agua, para sobrevivir a las tormentas, al frío, va a ser el que va a ganar? Con los seres humanos pasa algo parecido. Los chinos y los norteamericanos, cada uno expone una manera diferente de vivir y trata de presionar al otro para que vaya perdiendo territorio. Antiguamente se hacía a través de las guerras, hoy en día se hace a través de la guerra económica, los aranceles, otras cosas. Pero claro, Estados Unidos quiere que cada país sea pro Estados Unidos, mientras que lo mismo que pasa en la Guerra Fría, mientras que China quiere que cada país los bloques, exactamente. Entonces son dos potencias tensionando para quedarse con más territorio. Normalmente las guerras pasan por eso, porque efectivamente cuando esto ya, como pasó en la Primera Guerra Mundial, ya es inaguantable, hay que irse a los puñetes, como dice la cosa. Pero no se puede ir a los puñetes porque sí nomás. Hay que inventar una excusa. Hay que inventar una excusa. Han pasado... El cubo. Claro, ¿no? El cubo. El casus belli más de estudio que existe, el asesinato del archiduque Francisco Fernando, que causó la Primera Guerra Mundial. Claro, sí. La Primera Guerra Mundial no empezó por eso, empezó porque Alemania estaba creciendo demasiado al interior de Europa. El segundo Reich, el segundo imperio alemán, estaba presionando demasiado, se estaba transformando en la superpotencia y efectivamente los otros países no querían que esto pasara porque más para ti, menos para mí, entonces no queremos. Estaban esperando el momento. ¿Y qué fue? Yo creo que en este caso es de libro porque es justificado. Mataron al heredero de la corona del Imperio Austrohúngaro, entonces no era una cosa menor. Pero sí hay casos que son ridículos, como te digo, el de la oreja de Jenkins, que era durante la época donde España e Inglaterra se peleaban en el Caribe. El Caribe tiene islas que son como británicas, como las Bahamas, etcétera, y también Puerto Rico, Cuba, que son españolas. Jamaica. Claro, Jamaica. Entonces se peleaban por quién controlaba el Caribe americano. Y cuando ya las cosas ya no aguantaban más, se acordaron que hace un par de años, los británicos se acordaron que hace un par de años, un marinero británico había sido abordado y controlado por una nave española. Como cuando te para la policía para el control de tránsito, ya, los españoles pararon este barco. ¿Quién es usted? Soy Jenkins. ¿Qué comercia? Tabaco. Y lo trataron súper mal. Tan mal que le cortaron una oreja al pobre capitán del buque. Y cuando llegó a Inglaterra nadie lo pescó, ¿qué? Era la menor de las tragedias de lo que pasa, ¿cachai? Está lleno de piratas, ¿no? Pirata con una oreja menos pasa lo mismo. Pasa lo mismo. Pero cuando la guerra ya, o sea, cuando las tensiones ya no aguantaban más, el Parlamento británico se acordó y lo llamaron a declarar. Y dio un discurso así como, oh, Dios mío, y el Parlamento británico dijo,
no puede ser, bajo ningún motivo permitiremos que un español ponga un dedo sobre un británico. ¿Sabes? Cuando les convenía, tal cual. Pues entonces la oreja Jenkins, y eso da inicio a la guerra del asiento, que fue una guerra súper importante entre ambas potencias. O sea, una guerra de... Fue brígida. Fue brígida, entonces... Aunque ahí hubo otra que duró 38 minutos también. A la guerra de Zanzíbar. Sí. La de Zanzíbar. Sí. Es que me quedé pegada con varias historias. Y ya yendo al final, después de la guerra, pasando por los personajes y todo, me gustó mucho la historia de la medición de los lugares más altos del mundo. Porque te hace pensar efectivamente en que todos pueden ser verdades, pero depende de las perspectivas que uno tenga. Sí, muy buen análisis en eso, de la perspectiva, claro. Todos sabemos, o escuchamos, o suponemos que la montaña más alta del mundo es el Monte Everest, 8.848 metros sobre el nivel del mar. Pero efectivamente eso es sobre el nivel medio del mar. Sí, porque se vaya hacia abajo. Sí, a mí me gustó el de Ecuador. Cuando uno va a subir el Everest, no parte a nivel del mar, no sube los 8.800 metros. Claro. Parte en el campamento base del Himalaya, que está a 5.400 y tanto. Entonces, uno sube un cerro como de 3.000 metros, que no es tanto, fíjate. El único problema es que subir 3.000 metros a 8.000 metros es agotador, porque no hay oxígeno, porque el frío, porque muchas cosas. Pero en sí, la diferencia de nivel no es tanta. Entonces, el Everest es el cerro con mayor altitud, esa es la palabra geográfica correcta, exacto, que es la distancia que separa cualquier punto del mar. Más no es el más alto. Entonces ahí viene el concepto. Entonces, ¿qué es lo que definimos como el más alto? Hay algunos cerros que tienen más distancia, como el Monte McKinley en Alaska, más distancia entre su base y su cumbre. Entonces sería, entre comillas, más alto. O sea, subir el Monte McKinley es más distancia vertical que subir el Everest. También existen, bueno, todos los cerros que están sobre el ecuador terrestre, en la línea del Ecuador, están más lejos del centro de la Tierra. ¿Por qué? Porque como la Tierra es más alargada, claro. Eso les da una Pero distancia. Están más cerca del espacio. Eso me encantó, por también. eso es mi favorito. Cerca del cielo. Sí, po. Bueno, y también los volcanes hawaianos importantes, Mauna Kea, que tiene cerca de 11.000 metros, pero de los cuales todos están debajo del mar. Exactamente, claro. Entonces, claro, entrega harta perspectiva eso de pensar desde dónde se comienza la medición de la... Como la edad, desde cuándo la contamos. Cuando realmente uno nace. Claro, por ejemplo. Hay que contar los 9 meses. A propósito. Exacto. Oye, que hay montones de historias de verdad aquí súper interesantes que ustedes pueden leer, descubrir, disfrutar. ¿Tú sientes que esta oportunidad y lo que ha pasado en el último tiempo con lo populares que se han vuelto a raíz del podcast, Alejandro, también, y con el trabajo que han hecho con Tomás y con el Edo, ha ayudado a que puedas diversificar y hacer estas otras cosas que tú antes hacías por amor al arte? Sí, de todas maneras, hay que reconocer que es innegable de que el hecho de haber sido miembro fundador, por así decirlo, de Tomás va a morir, fue una oportunidad que me abrió pantalla, bueno, en este caso voz principalmente, a un nivel que yo no me lo esperaba, porque de verdad la gente que escucha Tomás va a morir es mucha. Entonces pasé muy rápidamente de ser simplemente un profesional random de la vida a ser una persona que es escuchada. Y para mí es súper importante, ya que tengo la voz y la posibilidad de comunicar, qué voy a comunicar y cómo lo voy a comunicar. ¿Qué vamos a hacer con eso y cómo lo hacemos? Claro. ¿Cómo lo hacemos? Pues, entonces, bueno, yo estaba, junto cuando empezó Tomás va a morir, yo estaba terminando mi posgrado en Relaciones Internacionales. Tenía la materia súper fresca, pues, claro, porque más me gustaba. Entonces ahí fue donde nació la idea de hacer este podcast de teoría política que se llama Entre los Archivos. Estos temas, como digo, me dio mucha risa porque justo cuando fue el estallido social en esa época y se levantó el debate constituyente, yo te prometo, es una como casualidad épica del destino, una semana antes, 3 días antes, había terminado el ramo de Derecho Constitucional en el posgrado. Entonces tenía fresquísimo. Todo listo, claro. Hablemos de constituciones. ¿Qué es una constitución? ¿Qué hay? ¿Cuáles son los contenidos de la constitución? ¿Qué permite y qué no permite una constitución? Porque las constituciones no son leyes, que son importantes. Entonces empecé con este sistema y bueno, le fue bien al podcast y como digo, la oportunidad de llegar a mucha gente igual es súper valioso. Qué bacán eso. Entre los archivos de la geopolítica TikTok está disponible y ahí también van a poder escuchar